Viernes, 3 de mayo de 2024. Materia administrativa. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 6. Registro digital, 2028694. Tipo, jurisprudencia. Compensación. El artículo 23, párrafo sexto a 18º, del Código Fiscal de la Federación, no viola el derecho a la igualdad. Hechos. Diversas personas morales promovieron amparo indirecto contra la disposición referida que permite a las personas contribuyentes sujetas a revisiones de gabinete o visitas domiciliarias optar por corregir su situación fiscal a través de compensar las cantidades que tengan derecho a recibir de las autoridades hacendarias por cualquier concepto, al considerar que provoca un trato desigual entre contribuyentes, ya que los incumplidos que adeudan contribuciones y son descubiertos por las autoridades fiscales pueden efectuar una compensación universal para extinguir sus adeudos, sin que esa posibilidad se otorgue a los cumplidos que no están sujetos al ejercicio de facultades de comprobación. Una vez revocado el sobreseimiento, el asunto fue remitido al Tribunal Constitucional para su resolución. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 23, párrafo sexto a 18º, del Código Fiscal de la Federación, no establece un sistema de compensación universal ni genera un trato diferenciado injustificado entre contribuyentes que se encuentren sujetos al ejercicio de facultades de comprobación por parte de la autoridad hacendaria, revisión de gabinete o visita domiciliaria, y los que no están sujetos a dichas facultades. Por lo que no transgrede el derecho a la igualdad. Justificación. Las porciones normativas de referencia establecen un mecanismo mediante el cual los contribuyentes sujetos al ejercicio de facultades de comprobación a que alude el artículo 42, fracciones 2 y 3, del Código Fiscal de la Federación, revisión de gabinete o visita domiciliaria, podrán optar por corregir su situación fiscal a través de la aplicación de las cantidades que tengan derecho a recibir de las autoridades fiscales por cualquier concepto en términos del artículo 22 de dicho código. Dicho mecanismo no implica un sistema de compensación universal ni genera un trato diferenciado injustificado entre contribuyentes que se encuentren sujetos al ejercicio de facultades de comprobación y aquellos que no lo están, ya que no existe un punto de comparación entre ellos, porque solo los primeros soportan un acto de molestia de la autoridad fiscal que implica un procedimiento que debe cumplir con las formalidades esenciales, notificación, pruebas, alegatos y resolución, así como una potencial afectación a su persona, domicilio, papeles o posesiones que debe satisfacer los requisitos constitucionales y legales, de forma que para los segundos resulta irrelevante el hecho de que hayan realizado un pago de lo indebido y tengan saldo a favor o pago que compensar contra las contribuciones omitidas y sus accesorios, pues podrán solicitar su compensación conforme a las reglas aplicables. Segunda sala. 2 de 6. Registro digital, 2028708. Tipo, aislada. Precedentes de las salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Deben aplicarlos en casos semejantes. Hechos. En diversos juicios contenciosos administrativos, una sala regional del citado órgano jurisdiccional resolvió asuntos de antecedentes similares con criterios distintos, sin justificar su decisión. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que las salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa deben aplicar sus precedentes en casos semejantes. Justificación. La finalidad del precedente es salvaguardar la igualdad en la aplicación de la ley, la coherencia y la universalidad de los criterios, la seguridad jurídica y el control de la arbitrariedad judicial. Las personas juzgadoras deben fundamentar sus decisiones con base en un principio general o una regla universal que han aceptado en casos anteriores, o que estarían dispuestas a aplicar en casos semejantes en el futuro. En ejercicio de la independencia judicial y al cumplir con el deber de motivación de las decisiones, pueden abandonar alguna vertiente interpretativa adoptada anteriormente, sin que ello implique necesariamente un debilitamiento en la fundamentación del caso que se resuelve. Para ello deben cumplirse las condicionantes propuestas en el amparo en revisión 276/2009 por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto es, motivarse racional y razonablemente el cambio de criterio. Por lo que para salvaguardar el principio de universalidad en el razonamiento jurídico, es necesario que aporten razones que sean de un peso y una fuerza tales que, en el caso concreto, primen no solo sobre los criterios que sirvieron de base a la decisión en el pasado sino, además, sobre las consideraciones de seguridad jurídica e igualdad,
pues la regla del autoprecedente se manifiesta en una carga de la argumentación específica que asume quien pretende modificarla. Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 17º Circuito. 3 de 6. Registro Digital, 2028712. Tipo, aislada. Recurso de revisión fiscal. Es improcedente contra las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que declaran la nulidad de las resoluciones de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que niegan eliminar a una contribuyente de la lista de personas bloqueadas, si se basan en un vicio de forma. Hechos. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público interpuso recurso de revisión fiscal contra la sentencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que declaró la nulidad de la resolución que negó eliminar a la persona contribuyente de la lista de personas bloqueadas a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, al estimar que el acuerdo de bloqueo no cumplió con el requisito de una petición expresa de realizarlo, formulada por autoridades extranjeras u organismos internacionales que conforme a algún tratado bilateral o multilateral, tengan atribuciones en la materia y competencia para realizar una solicitud de esa índole. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el recurso de revisión fiscal es improcedente contra las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que declaran la nulidad del acuerdo de la Unidad de Inteligencia Financiera que niega eliminar a la contribuyente de la lista de personas bloqueadas, cuando dicha resolución se basa en un vicio de forma. Justificación. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas tesis de jurisprudencia ha sostenido que conforme al artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en los casos en que la sentencia recurrida declare la nulidad del acto administrativo impugnado por vicios formales, la revisión fiscal resulta improcedente, por no colmar los requisitos de importancia y trascendencia, pues en esos supuestos no se emite una resolución de fondo, al no declararse un derecho ni exigirse una obligación, sino solo evidenciarse la carencia de determinadas formalidades elementales que debe revestir todo acto o procedimiento administrativo para ser legal, cuya determinación abarcó todos los casos en los que la anulación derive de vicios formales, al margen de la materia del asunto. Luego, si la nulidad derivó de la falta de un requisito formal en el acuerdo de bloqueo que dio origen a la resolución impugnada y, en esa medida, la juzgadora no resolvió respecto del fondo del asunto, esto es, si fue correcto o no que la contribuyente estuviera dentro de la lista de personas bloqueadas, ello hace improcedente el recurso de revisión fiscal. Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 4 de 6. Registro Digital, 2028714. Tipo, aislada. Resolución emitida en cumplimiento a una sentencia dictada en el Juicio Contencioso Administrativo Federal tramitado en la vía ordinaria. Es oportuna si la autoridad demandada envía el aviso electrónico de su notificación mediante el buzón tributario dentro del plazo de 4 meses. Hechos. Se demandó ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa la nulidad de la resolución emitida en cumplimiento a una sentencia dictada por una sala del propio órgano en un juicio ordinario, al considerar que se hizo fuera del plazo de 4 meses previsto en el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. La sala desestimó el concepto de impugnación bajo el razonamiento de que el aviso electrónico de notificación se realizó dentro del referido lapso. En el amparo directo, la contribuyente argumentó que para el cómputo del plazo debió tomarse en cuenta la fecha en que el sistema generó el acuse electrónico de la notificación. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que si dentro del plazo de 4 meses la autoridad demandada en el juicio contencioso administrativo tramitado en la vía ordinaria emite la resolución de cumplimiento y envía el aviso electrónico de su notificación a través del buzón tributario de la persona contribuyente, se satisface en tiempo su obligación, independientemente de que ésta no acceda a consultarla. Justificación. Los artículos 17 y K y 134, fracción y quinto y sexto párrafos, del Código Fiscal de la Federación, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2019, establecen que las personas físicas y jurídicas que tengan asignado un buzón tributario deberán consultarlo dentro de los 3 días siguientes a aquel en que reciban un aviso electrónico enviado por el Servicio de Administración Tributaria mediante los mecanismos de comunicación que elijan,
y que previo a la notificación electrónica será enviado a la persona contribuyente un aviso por el mecanismo elegido, donde se le comunicará que tiene una notificación pendiente en el buzón tributario, al que deberá acceder para abrir el documento digital a notificar en un plazo de 3 días, que se contarán a partir del siguiente a aquel en que le sea enviado. En ese contexto, con el hecho de que la autoridad demandada en cumplimiento a una sentencia de nulidad emitida por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa emita resolución y envíe el aviso electrónico de notificación al buzón tributario de aquella dentro del plazo de 4 meses, se satisface la obligación de emitir una nueva determinación, ya que a partir de ese momento la responsabilidad de su conocimiento se traslada al interesado, pues dependerá de la conducta que éste asuma cuando se dé por enterado y se imponga de su contenido. Estimar que la fecha del acuse de recibo generado por el sistema electrónico una vez que la persona contribuyente ingrese a notificarse o que se genere de manera automática, debe computarse dentro del plazo de 4 meses previsto en el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Se traduciría en que la autoridad demandada tenga un menor número de días, por una cuestión que no le es imputable, sino a la actitud que aquella asuma frente al aviso electrónico de notificación recibido. 21º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 5 de 6. Registro Digital, 2028695. Tipo, jurisprudencia. Competencia por territorio para conocer del amparo indirecto contra los artículos 4, 5, párrafo 1, 6, 7 y 10 transitorios del Decreto de Reformas en materia de concesiones para minería y agua. Se rige por la regla prevista en el artículo 37, párrafo 1, de la Ley de Amparo. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar los artículos transitorios referidos y determinar el juzgado de distrito competente por razón de territorio para conocer del amparo promovido en su contra. Mientras que uno consideró que solo tienen efectos declarativos que no conllevan ejecución material, el otro estimó que sí la tienen. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que para definir la competencia para conocer del amparo indirecto contra los artículos 4, 5, párrafo 1, 6, 7 y 10 transitorios del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Minera, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de 2023. Rige la regla aplicable a los actos que tienen ejecución, prevista en el artículo 37, párrafo 1, de la Ley de Amparo. Justificación. De acuerdo con la doctrina jurisprudencial del Alto Tribunal sobre la competencia por territorio para conocer del amparo indirecto en el que se reclamen normas generales con motivo de su primer acto de aplicación y efectos, se concluye que los artículos 4, 5, párrafo 1, 7 y 10 transitorios tienen ejecución material, mientras que el 6 solo tiene efectos declarativos, de ahí que cuando se reclamen conjuntamente, en atención al principio de concentración procesal, es competente el juzgado que tenga jurisdicción en el lote minero en donde la persona quejosa despliega las actividades relacionadas con la minería que se encuentran amparadas con el título de concesión, porque es en ese lugar en el que dichas disposiciones incidirán jurídica y materialmente. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 6 de 6. Registro Digital, 2028703. Tipo, jurisprudencia. Improcedencia del juicio contencioso administrativo federal. El artículo 8, fracción 3, de la ley relativa exige que la sentencia primigenia haya quedado firme. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al interpretar la hipótesis de improcedencia del juicio prevista en el artículo referido, consistente en que el acto haya sido materia de una sentencia pronunciada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, siempre que hubiera identidad de partes y se trate del mismo acto impugnado, aunque las violaciones alegadas sean diversas. Mientras que uno determinó que para su actualización es innecesario que la sentencia dictada en un primer juicio de nulidad haya causado estado, el otro consideró implícitamente que es un requisito natural de la regla. Criterio jurídico.
El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 8. Fracción 3. De la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo exige que la sentencia dictada en el primer juicio de nulidad haya quedado firme, al derivar ese supuesto de la figura jurídica de la cosa juzgada. Justificación. De la evolución legislativa y la interpretación sistemática y jurisprudencial del mencionado artículo 8, acorde con el principio de racionalidad legislativa, se entiende que si el legislador enumeró diversos supuestos de improcedencia del juicio es porque consideró que existen diferencias entre ellos. La hipótesis prevista en su fracción 3 supone la existencia de la cosa juzgada, de manera que es aplicable para cuando en el juicio anterior ya se haya emitido sentencia y ésta se encuentre firme, a diferencia de la fracción V, concebida para el supuesto de que no exista sentencia, o aun existiendo, no haya adquirido firmeza, litispendencia. Ambos supuestos son diversos a los de las fracciones 8, actos que hayan sido en un procedimiento judicial, y 16, impugnaciones promovidas por la misma parte y contra el mismo acto impugnado, por 2 o más ocasiones. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México.